La esperanza de vida aumenta 2 años y medio por década, lo que equivale a 6 horas al día. James Boppel. A principios del siglo XIX, la esperanza de vida en Suecia, la mayor del mundo en la época, era de 45 años. Pero a partir de entonces, la mortalidad infantil comenzó a disminuir y el promedio de vida en el mundo inició su despegue. En la segunda mitad del siglo XX, esa tendencia se vio reforzada al reducirse cada vez más la mortalidad de los ancianos hasta el punto que la mayoría de los niños nacidos en la actualidad en los países desarrollados llegarán a cumplir 100 años. Edouard Punset ha viajado a Alemania para hablar con James Boppel, director del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, y así conocer los cambios profundos que esta nueva realidad implicará para la sociedad. Según Boppel, en el futuro nos jubilaremos más tarde, pero trabajaremos menos horas a la semana. No cabe ninguna duda de que el mayor descubrimiento de este siglo es el de James Boppel. Es el mejor demógrafo y matemático de Alemania. Y lo que él ha demostrado, sin ninguna duda, es que desde 1840, o sea, desde el siglo XIX, desde mitad del siglo XIX, la esperanza de vida se está alargando ininterrumpidamente, 2 años y medio cada década. Esto hace ya decir a mucha gente, no solo a demógrafos y a matemáticos, que realmente, si el siglo pasado fue el siglo de la distribución de la riqueza, el siglo que viene, o el siglo en el que estamos, va a ser el siglo de la distribución del trabajo, del entretenimiento, del estudio. No tiene ninguna explicación normal que uno dedique la mejor parte de su vida a trabajar hasta 8 horas cada día para criar a los hijos que hay que enviar a Inglaterra o a Alemania a estudiar inglés o alemán, y luego quedarse 40 años redundantes en términos biológicos sin saber qué hacer. Vamos hacia una situación en que vamos a reconstituir, vamos a redistribuir el trabajo, el entretenimiento y el descanso. Es fantástico porque fuiste el primer científico que hizo reflexionar a la gente, no tanto sobre si había vida después de la muerte, algo que obsesionaba prácticamente todo el mundo, sino sobre otra cosa. Tú afirmaste que la esperanza de vida estaba aumentando y que no sabemos cuándo dejará de aumentar. Lo que sí sabemos es que cada década, cada 10 años, se añaden 2 años y medio a esta esperanza de vida. Sí, 2 años y medio, eso es. 2 años y medio según las predicciones. O lo que es lo mismo, 3 meses por año. 3 meses por año. 3 meses por año y 3 meses por año son 6 horas al día. Es increíble. Es increíble, sí, es extraordinario. Este aumento lleva produciéndose desde 1840. Durante 170 años la esperanza de vida en los países que están en mejor situación ha ido aumentando 6 horas cada día. ¿Y qué es lo que sucedió en Alemania con la separación entre Alemania Oriental y Alemania Occidental? El caso de Alemania es muy interesante. Para resumir un poco la historia de Alemania, el país no iba demasiado bien en el siglo XIX. Suecia, Noruega y Dinamarca eran los líderes mundiales junto con Inglaterra. Pero Alemania empezó a ponerse al día en 1900. Eso sí, en 1900, en Alemania, la esperanza de vida seguía estando por debajo de los 50. Pero empezó a mejorar. Luego se desató la Primera Guerra Mundial y la epidemia de la gripe española. La esperanza de vida se desmoronó.
Inmediatamente después empezó a subir de nuevo, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y la esperanza de vida cayó de nuevo. En 1950 empezó a remontar otra vez. Desde 1950 la esperanza de vida en Alemania ha ido aumentando al mismo ritmo que en Japón, España o Francia. Es decir, los países en los que la esperanza de vida es mejor, con la salvedad de Alemania Oriental. La esperanza de vida en la Alemania del Este, en la parte comunista de Alemania, se estancó, lo que abrió una brecha entre la esperanza de vida de Alemania Oriental y Alemania Occidental. Sin embargo, cuando se produjo la reunificación de las dos Alemanias en 1990, Alemania Oriental rápidamente remontó y alcanzó los niveles de esperanza de vida de Alemania Occidental. Los que habían vivido bajo condiciones relativamente pobres durante 40 años rápidamente alcanzaron las cifras de esperanza de vida de Alemania Occidental. Por tanto, la mortalidad y la supervivencia son conceptos muy plásticos. No están fijados, son muy modelables. Es increíble lo que estás diciendo, porque lo que realmente sugieres es que hay dos motivos muy sencillos para que la esperanza de vida aumente continuamente o repentinamente, ¿no? Uno es la prosperidad, Sí. y la otra es la medicina. Sí, correcto. En general, las dos principales causas para el aumento de la esperanza de vida han sido, por un lado, la mejora del nivel de vida. Tenemos más dinero, contamos con una educación mejor. Sabemos cuidarnos mejor. Podríamos llamarlo prosperidad en un sentido amplio como sinónimo de nivel de vida. El otro gran avance procede de las mejoras sanitarias. Un agua más pura y un aire más limpio, pero también una medicina mejor y unos procesos quirúrgicos más adecuados. En resumen, tenemos dos grandes categorías. Por un lado, el dinero y la prosperidad, y por otro, la medicina y la salud pública. La reunificación de Alemania Oriental y Occidental en 1990 fue una especie de experimento natural. Y lo fue porque nadie sabía lo que sucedería. Fue una gran sorpresa. Se produjo la reunificación y todo el mundo se sorprendió mucho porque nadie lo había anticipado. Después, tras el cambio, ocurrieron dos cosas en Alemania Oriental. En primer lugar, hubo un gran aumento de la prosperidad, porque la moneda, el marco de Alemania Oriental, pasó a cambiarse por el marco de Alemania Occidental a un tipo de cambio de 1 a 1, pese a que la tasa de cambio no oficial hasta la reunificación había sido de 10 a 1. De repente, las personas con marcos de Alemania del Este eran 10 veces más ricas que antes, y lo mismo con las pensiones de los ancianos, que de repente se multiplicaron por 10. En consecuencia, en un solo día de julio del año 90, Alemania Oriental pasó a ser 10 veces más rica que el día anterior. Después, de un modo más gradual, en el 90, 91, 92, 93, el sistema sanitario de Alemania Occidental se generalizó también en Alemania Oriental, empezando por Berlín y siguiendo con las grandes ciudades como Rostock, Leipzig, Dresden, para llegar luego a las ciudades más pequeñas y a las zonas más rurales. Por eso, podemos estudiar lo que sucedió con la esperanza de vida inmediatamente a consecuencia del aumento de riqueza, y también lo que sucedió con la esperanza de vida paulatinamente a consecuencia de la sanidad. Los cambios en la medicina, sí. La medicina. Sí, de este modo podemos separar la importancia del dinero de la medicina. Y el resultado final es que la mayoría de niños nacidos después del año 2000 serán centenarios al llegar al siglo XXII. Eso es. Sí, sí, es estupendo. Y se lo podremos decir a la gente, se le puede confirmar a la gente, es que a mí no me creen cuando se lo Mira, digo. Eduardo, pues es cierto, y no solamente para Alemania, también para España, Francia, Inglaterra, Suecia, Japón, incluso para los Estados Unidos. Claro que hay algunos condicionales. Si se mantiene el ritmo de mejora, si el ritmo de progreso que hemos disfrutado durante los últimos 170 años sigue, si ese ritmo de progreso continúa y no hay ningún signo de deceleración, ningún signo de ralentización, ¿No? en fin, si este aumento de los últimos 170 años continúa durante 100 años más, entonces los recién nacidos de hoy, la mayoría, llegarán a cumplir 100 años. Vivimos mucho más que antes. De hecho, se ha visto que desde 1840 nuestro tiempo de vida se ha incrementado en 2,5 años por década. Eso significa que a día de hoy le hemos quitado a la muerte unos 43 años. Además, poniendo como ejemplo a Suecia, en la década de 1860 en este país, 3 personas al año celebraban su 100 cumpleaños. En 2007 lo consiguieron 750 personas.
y se calcula que para 2107 lo harán entre 50.000 y 60.000 personas. ¿Hemos ganado la batalla a la muerte? No, aún no, pero sí la estamos posponiendo, y no solo la muerte, sino también el envejecimiento. Cada vez nos mantenemos jóvenes durante más tiempo, y todo ello se lo debemos al progreso de la medicina y la salud pública, a unos mejores estándares de vida. Por ello, la idea principal de Boppel es que el comportamiento y el hábito individual son cruciales a la hora de prolongar nuestra existencia, si bien el grado de longevidad de una población se encuentra más relacionado con la prosperidad de esa sociedad y el nivel alcanzado en su desarrollo sanitario. Posponer la vejez transformará nuestra forma de vida. ¿Cuándo tener hijos? ¿Cuándo retirarse? Pero también modificará profundamente el mundo del trabajo. Según Boppel, la política que se propone actualmente tiende a incrementar el empleo entre las personas de 60 o más años. Pero quizás una alternativa sea, como este científico propone, compensar la prolongación de la vida laboral con un descuento en las horas de trabajo semanales a lo largo de toda la vida del individuo. Según sus estudios, llevar a cabo esto no variaría la producción total de un país. Para este investigador, si el siglo XX fue el siglo de la redistribución de la riqueza, el XXI lo será de la redistribución del trabajo. Vamos a plantear lo que sigue. La mayoría de personas hoy en día trabajan muy duro. Durante los primeros 20 años de su vida tienen que estudiar, luego forman una familia, se pasan varios años criando a niños, trabajan muy duramente y después, ¿qué? Deben enviar a los hijos a estudiar inglés o alemán a algún sitio y al final quizás les queden 40 años biológicamente redundantes y no saben qué hacer. Por eso yo pienso que deberíamos replantearnos la combinación de trabajo, ocio y jubilación, para ver si se nos ocurre una situación distinta a la actual. Trabajo, placer, estudios. Oye, ¿cómo podemos manejar todo eso? Sí, es verdad. Me parece que en el siglo XXI, el siglo que hemos empezado, será el siglo en el que logremos lo que has dicho: combinar la educación, el trabajo y el ocio en lugar de compartimentarlos. Creo que eso implicará trabajar más años, pero también trabajar menos horas por semana. En concreto, los jóvenes tendrán un horario laboral de menos horas, y eso les dejará más tiempo para estar con la familia, tener hijos y cuidarlos. El sistema actual es una locura, porque una persona joven debe forjarse una carrera profesional, ganar dinero, terminar su educación y luego tener hijos, criarlos, toda esa presión a la vez. Pero después cumple los 50 o los 60 y tiene por delante un tiempo de ocio larguísimo. Y tal vez tus hijos ya no quieran verle. Tal vez no quieran ni verle, vamos. Sería mucho mejor tener tiempo para los hijos de joven y trabajar un poco más de mayor. Si el trabajo se redistribuyera para que las personas trabajaran hasta los 70, pero pudieran trabajar a media jornada durante toda la vida laboral, entonces se podría trabajar una media de 25 horas por semana. Claro. Algunos no trabajarían, otros trabajarían muy duro, pero algunos podrían trabajar 20 horas por semana, y muchos unas 25 o 30 horas por semana, una media de 25 por semana, siempre que la mayoría de personas trabajaran un poco y siempre que se trabajara desde los 20 o así hasta los 70. Y si solamente trabajas 20 horas a la semana, por ejemplo, pero tu pareja también trabaja, es decir, si tanto tu pareja como tú trabajáis 20 horas por semana, son 40 horas e ingresos suficientes. Y si tu pareja y tú trabajáis 40 horas por semana entre los dos, tendréis mucho más tiempo para los hijos y mucho más tiempo para el ocio. Cuando cumpláis los 60, pues habrá que seguir trabajando hasta los 70, pero solamente 20 horas por semana. De este modo se repartiría, se redistribuiría el trabajo, pero también el ocio. El siglo pasado, el siglo XX, fue el siglo de la distribución de la riqueza y de la renta, de quitarles dinero a los ricos y dárselo a los pobres. Creo que el siglo XXI será el siglo de la redistribución del trabajo y el ocio.
Les quitaremos parte del ocio a algunos para dárselo a otros y haremos lo mismo con el trabajo. Conseguiremos que el trabajo y el ocio se distribuyan más equitativamente. Sí, o sea que realmente lo que sugieres es que compensaremos a los jóvenes por tenerlos trabajando hasta los 70 años. Los compensaremos porque trabajarán menos horas cuando sean jóvenes, ¿no? Sí, sí. ¿Y tenemos alguna oportunidad de convencer a los políticos y a los sindicatos de que esto es una buena idea? ¿Crees que les podremos convencer de esto? Bueno, creo que la oportunidad llegará a través del ejemplo. En los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, hay un movimiento en esta dirección. Se está generalizando la idea de que el 90% de las personas de entre 20 y 70 años deberían trabajar un poco, aunque fuera 10 horas por semana o 20 horas por semana, pero que el 90% de las personas deberían formar parte de la población activa. Y si el 90% de las personas entre 20 y 70 años trabajaran, se podría reducir, como decía, la semana laboral a 25 horas por semana de media. Algunos trabajarían 40 horas, otros 10, pero la media sería 25. Y existe este movimiento, esa tendencia, en los países nórdicos, pero también en los Países Bajos. Por eso creo que España, Alemania y el resto de países observarán lo que hacen esos países. Verán que la gente es más feliz, que la tasa de natalidad aumenta, y eso será un ejemplo para el resto de países europeos. Recuerdo que mis editores, también escribo libros y soy escritor, me dijeron una vez que en un país determinado, que prefiero no decir, el editor que estaba revisando mi libro en su idioma había dicho después de leerlo: «Hombre, el libro me gusta, pero no voy a publicarlo». Mi editor le preguntó: ¿y por qué? Y él respondió: porque el autor, en este caso se refería a mí, claro, cree que la esperanza de vida va a aumentar más o menos para siempre. El editor extranjero, en cambio, pensaba que todo se debía solamente a la baja tasa de mortalidad infantil, que es verdad que está disminuyendo. Pero lo que ocurre es que la gente de 70 y 80 años no se muere. Mira, es cierto que cuando empezó la revolución de la esperanza de vida, a principios del siglo XIX, en 1800 o en 1840, el progreso que se logró en la esperanza de vida se basaba principalmente en evitar las muertes de niños, adultos jóvenes y bebés. De hecho, para empezar, bajar la mortalidad de niños y jóvenes fue lo más importante. Luego se redujo también la mortalidad infantil durante el siglo XIX. Así pues, es cierto que durante el transcurso del siglo XIX la esperanza de vida aumentó porque se evitó que murieran los jóvenes. Y no se avanzó demasiado con la gente mayor. La tendencia continuó con el cambio de siglo y durante la primera mitad del siglo XX. Lo que más alargaba la esperanza de vida era evitar la muerte de jóvenes que antes fallecían de tuberculosis, neumonía y enfermedades similares. No obstante, alrededor de 1950 hubo un cambio. Entonces empezó también a reducir la mortalidad de los ancianos. Desde 1950, la esperanza de vida ha aumentado principalmente por esa reducción de mortalidad en ancianos. Perdona que te interrumpa, pero dices que se debe a que alargamos la vida de las personas mayores, no a la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es muy baja en la actualidad. Sigue reduciéndose, pero ya es muy baja. La mayoría de muertes ocurren entre los ancianos. Y puesto que esto es así, la principal mejora en la esperanza de vida se consigue alargando la vida de las personas mayores. Ahora mismo en España, Alemania y muchos otros países, la mayoría de personas mueren pasados los 75 o los 80. Es entonces cuando se producen la mayoría de muertes. Por eso, disminuir la tasa de mortalidad tras los 75 o los 80 es la principal causa del aumento de la esperanza de vida en este momento. El incremento de la prosperidad y las mejoras en la sanidad, hechos relacionados con el progreso de la civilización, son los factores que nos otorgan un periodo de vida extra con respecto a los años que la naturaleza, por sí sola, está dispuesta a darnos. Ya que a la evolución lo único que le importa es la reproducción. Hasta ahora se pensaba que una vez alcanzada la madurez sexual y tras haberse reproducido, el individuo era desechable.
Invertir en mantener su estructura vital muchos más años es absurdo para la naturaleza. El envejecimiento y la muerte es un mecanismo adaptativo de ahorro. Esto es absolutamente cierto en muchos animales inferiores. Pero la selección natural ha favorecido los genes que prolongan la vida tras la reproducción en aquellas especies que, como nosotros, han de cuidar a sus crías durante un período prolongado para asegurar su supervivencia. A este fenómeno los investigadores lo llaman efecto abuela. Y aunque es verdad que en la sociedad moderna del primer mundo el papel de los abuelos ha cambiado, la evolución no es el fruto de los últimos años, sino de los miles de años anteriores de historia. Hay que pensar que mantener un organismo con vida es algo muy costoso, y la naturaleza tiene en cuenta esto para saber dónde invertir o retirar los recursos. Esta teoría da respuesta a fenómenos no explicables hasta ahora, como es la alta mortalidad en los primeros años de vida. Los bebés que sobreviven son los más fuertes, los dotados con mejores genes. Junto con los que mueren, también desaparecen los genes que causan su fragilidad, evitando que estos genes prevalezcan en la población y se perpetúen con la reproducción del individuo. También explica por qué las hembras viven más tiempo después de la menopausia, ya que todavía tienen una importante función que cumplir en la supervivencia de los nietos al contribuir a su cuidado. Fertilidad, mortalidad y cuidado parental están interconectados, aunque para Bopel existe otro factor no genético en el hombre que hay que tener en consideración: lo mucho que la ciencia y la técnica han modificado nuestra esperanza de vida. Te puedo hacer una pregunta que me preocupa hasta cierto punto y que no es muy normal, lo admito. ¿Por qué será que los hombres mueren antes que las mujeres? ¿Sabemos por qué ocurre esto? ¿Por qué se mueren más jóvenes? Sí. Es muy complicado y es muy buena pregunta. En parte se debe a que los hombres no se cuidan demasiado bien. Ah, sí, ¿eh? Las mujeres acuden al médico más a menudo que los hombres, incluso si descontamos las visitas por embarazo y maternidad. En general, las mujeres van al médico más que los hombres, en cambio los hombres van a urgencias más que las mujeres. Increíble. Un claro ejemplo está en Italia. En Italia, la prevalencia o la incidencia de cáncer de piel en hombres y mujeres es aproximadamente la misma. Sin embargo, los hombres mueren de cáncer de piel 10 veces más que las mujeres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres se examinan el cuerpo y si ven algo raro, van al médico. Los hombres no se miran el cuerpo. Cuando un hombre se examina y ve algo extraño, dice, supongo que siempre lo he tenido. Luego empieza a crecer y piensa, vaya, quizá tenga que ir al médico el mes que viene. Y por eso los hombres tienen 10 veces más probabilidades de morir de cáncer de piel que las mujeres, aunque lo padezcan con la misma frecuencia. Y esto sucede con muchas otras enfermedades. Los hombres no saben cuidarse bien. Además, los hombres son más propensos a cometer imprudencias, conducir demasiado rápido, beber demasiado, meterse en peleas. Hacen cosas que aumentan la tasa de mortalidad. Así que, en parte, la razón es que los hombres son estúpidos comparados con las mujeres. En cualquier caso, el proceso de deterioro de la vida no es que se esté ralentizando, sino que se está postergando en el tiempo, ¿no? Se está atrasando. Sí, es sorprendente lo que estamos viviendo. En 1840, la esperanza de vida en Suecia era de 45 años para las mujeres y era la más alta del mundo. Hoy en día en Japón es de 86, así que casi se ha doblado. La esperanza de vida es de prácticamente el doble en los países mejor parados. En 1840 en España imagino que la esperanza de vida era de 30 o 35 años. Y en la actualidad la esperanza de vida en España es de 75 u 80 para hombres y mujeres, respectivamente, más del doble. ¿Y se ha doblado porque estamos disminuyendo la velocidad de envejecimiento? No estamos ralentizando el ritmo de envejecimiento. Se ha doblado porque estamos posponiendo la mala salud hacia edades cada vez más elevadas. Una persona de 80 años hoy en día es como una persona de 70 en la generación de sus padres y como una de 60 en la generación de sus abuelos. Un octogenario de hoy es como un septuagenario de ayer y como un sexagenario de antes de ayer. Simplemente lo estamos posponiendo. No estamos reduciendo el ritmo de envejecimiento.
sino que posponemos el inicio de la mala salud a edades cada vez mayores. ¿Podemos hacerles un regalo a los telespectadores, a los nuestros, y decirles que su esperanza de vida no está acercándose a ningún límite, que va a continuar forever? No hay ninguna prueba de que la esperanza de vida se acerque a ningún límite. De hecho, todo apunta a que la esperanza de vida seguirá creciendo a un ritmo de 6 horas por día. Y quizá incluso un poquito más rápido. Quizá un poco más rápido, siempre que continúe la tendencia, claro, aunque todos podríamos morir mañana si ocurriera un desastre. Pero si la tendencia continúa, entonces una persona normal, un hombre o mujer corriente, puede vivir 10 años más que la generación de sus padres y 20 años más que la generación de sus abuelos. Y esto es un regalo, de verdad, ¿eh? Sí, podemos esperar, todo el mundo puede esperar, vivir 10 o 20 años más que sus padres o abuelos. Como he dicho antes, más de la mitad de los bebés que nazcan ahora pueden llegar a celebrar su 100º cumpleaños. Pero los que tienen ahora 20, 30 o 40 años pueden esperar vivir hasta los 90. Y los que tienen ahora 50 o 60 pueden esperar vivir hasta bien entrada la ochentena. La gente vivirá más tiempo y lo mejor es que el principal motivo de que vivamos más es que estamos sanos más tiempo. Exacto. Sigue habiendo un periodo de mala salud al final de la vida porque, para muchos, los últimos 5 o 10 años de vida no se caracterizan precisamente por la buena salud. Pero ese periodo de mala salud de los últimos 5 o 10 años se retrasa hasta edades cada vez más elevadas. Así que cuando nuestros hijos vivan hasta los 100, estarán sanos hasta los 90. Cuando los jóvenes me preguntan cuál es el secreto de la felicidad, no lo dudo ni un instante. Tenéis que encontrar vuestro elemento, aquello que os haga vibrar, aquello que os apasione. El siguiente paso consiste en controlar ese elemento, y solo hay una manera de controlar su dominio o elemento: dedicarle muchas horas de esfuerzo. Cuando lo hayáis logrado, y lo digo por experiencia, veréis que no tiene sentido la separación entre ocio y trabajo. Disfrutar con la profesión será una fuente constante de alegría en el futuro. Por eso podemos recibir de brazos abiertos las propuestas de James Voppel. La redistribución del trabajo y del ocio, la que emprenderemos en este siglo, hará que seamos más felices. La mayoría de los niños nacidos tras el año 2000 en los países desarrollados llegarán a cumplir 100 años en el siglo XXII. James Voppel.